Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Buenos días. Espero en el Señor que no se me acerquen los días de los ojos de vidrio, que yo no estoy viendo casi. Vamos hoy a estudiar algo que es la tercera señal en el Evangelio según San Juan. ¿Recuerdan lo que hemos hablado? ¿Cuál fue la primera señal que el Señor hizo? Convirtió el vino, pero no hemos estudiado eso. La segunda señal que ya la estudiamos, ¿cuál fue? Al hijo del oficial. ¿Por qué era una señal? Porque él estaba en su propia tierra, pero entonces el Señor permitió que eso se hiciera sin que ellos pudieran ver, para que él no fuera profeta en su propia tierra. Amén. Y ahora vamos a la tercera señal. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Todo lo que ustedes vienen haciendo, aunque venga el desánimo, aunque venga el desaliento, ¿qué hago aquí sentado? ¿Por qué vengo tan lejos? Estoy acompañándolo. Aunque usted no lo está entendiendo, Dios está haciendo una obra. Usted está haciendo algo, pero el Señor está haciendo una obra en su vida y usted va a ver la respuesta. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿A cuánto les parece que es mejor un rincón en la casa de Dios? ¿O les parece mejor el palacio de un rey? Sean sinceros. ¿Quieren estar más bien en culto que estar por allá paseando en San Andrés, bien rico, comiendo delicioso, viajando, sin penurias, yendo a una finca, montando a caballo, nadando en una piscina? En un buffet delicioso, donde usted se despierta y hay calor y hay las palmeras meciéndolo. ¿No les gusta? Sí nos gusta. Nos gusta el palacio del rey. Para poder decir prefiero un rincón en la casa de Dios, tiene que haber una determinación en nuestro corazón. ¿Quién no quiere un crucero? ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¿No? ¿Quién no quiere abrir esa mesita de noche y le salten todos esos billetes en la cara? ¿Y qué pasó? Lo que quiero es que armonicemos lo espiritual con las verdades que le pedimos al Señor. Porque el Señor nos va a permitir tener esos viajes, esos paseos, pero que en su corazón siempre esté el honrar al que le da eso. ¿Me están escuchando? No hay nada contradictorio en eso. El Señor nos los da. Su merced, pídale. No se va a portar como el fariseo mayor de la casa, el hijo mayor, cuando aparezca el pródigo. Vamos a leer y ya seguimos. La bendita y santa palabra de nuestro Dios dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió el Señor a Jerusalén. Verso 2 ustedes. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo.
y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Oremos. Señor, por fe y por una experiencia real creemos que tu palabra nos limpia y nos purifica, nos santifica. Hoy, Señor, que se escuche el grito en el cielo. Ayúdanos en nuestra incredulidad y que nuestra fe, Señor, sea recompensada por la palabra, Señor, de tu promesa a nuestra vida y a nuestro corazón. Que no se desalienten estos huesos y no se desaliente este corazón, sino que siempre tenga la firme convicción de que tú eres un Dios, de que todo lo que has prometido lo cumples, Señor. Y que aún sin pedir y aún sin hablar, Señor, tú llegas a nuestra vida a tener misericordia. Bendito eres para siempre, Dios. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Esta es la tercera señal de las 7 señales en el Evangelio según San Juan. Los milagros son signos profundos, actos simbólicos que apuntan más allá de lo que podemos ver y que señalan la divinidad y están diseñados para guiarnos en la fe del Señor. Comencemos. Todo tiene un porqué. Dice el versículo 1. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Según el relato de Juan, y haber sanado al hijo de este hombre principal del ejército. Había una fiesta de los judíos. No dice qué clase de fiesta era. Había una fiesta. ¿El Señor va a fiestas? Sí, Él las instituyó. Él instituyó varias fiestas. No las fiestas donde nosotros vamos locamente, sino las fiestas de... Toda fiesta que es del Señor trae paz, alegría, armonía. Aquí voy a la mente religiosa que dice, no, fiestas no, vino no, prohibido. El Señor dice que no. Y me la paso toda la vida juzgando al que toma vino, al que va a la fiesta y al que se ríe. Qué lío, ¿no? Qué lío nuestros corazones. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y el Señor subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 puertas. Versículo 3. En este estanque yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Hasta ahí llega el texto original. Después hay un paréntesis donde viene una añadidura que decía que esperaban el movimiento del agua. Añadido en el texto, pero está escrito acá. Y sigue diciendo, para que usted lo entienda, en la parte del añadido, esto dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Uy, hermano, ¿qué me está diciendo si aquí está escrito? En los manuscritos originales no está. Cuando se hicieron las versiones y las revisiones, añadieron para que ustedes entendieran qué era lo que sucedía ahí y por qué está esta gente ahí parada. Es como, ¿ustedes han oído las revelaciones de Fátima? ¿Las han oído o no? A ver, el Señor caído de Monserrate. El Señor caído tiene ciertos movimientos. O en la, creo que es en la de San Agustín, donde a un Cristo se le crece el cabello y así la gente tiene ese fetichismo, y esto tenía aquí el pueblo hebreo. Creían que bajaba un ángel y movía las aguas y eran sanos. Y hay mucho creyente que cree eso. Mucho creyente que cree que si lo ungen con aceite, se sana.
se sana. Y usted verá muchas sanidades de gente, y usted lo ve en las grandes iglesias, son sanos. Particularmente y personalmente les voy a comentar que yo hace tiempo atrás predicaba y enseñaba en una iglesia, y un día, estando ministrando en alabanza y en la adoración, una mujer que tenía un flujo de sangre impresionante, tenía como un cáncer allá en sus partes íntimas, sangraba mucho, no se podía mover ella, tenían que llevarla alzada. Y un día, en una velada, en un culto de adoración y ministración, el Espíritu del Señor comenzó a moverlos a todos, y esta mujer se paró, la que no se podía parar, y comenzó a correr de lado a lado, y se trancó eso que ella tenía. Escúchenme en algo, eso trancó, y ella caminó por la vida, pero poco tiempo después volvió. Tengo un conflicto. Yo digo, cuando el Señor sana, digo yo, es mi conflicto, ¿no? De una vez y para siempre. Pero también he entendido que el Señor tranca una enfermedad, pero debido a la negligencia de las personas vuelve otra vez y se la suelta. Es tremendo. Entonces, ¿hubo acto milagroso en el predicador? Para nada. Es esos actos que el Señor tiene que no los entiendo. Por eso cuando las personas me vienen con esas señales y milagros, lo primero que pregunto es su corazón con el Señor, ¿cómo está? A mí no me interesa si él ya sabe bailar o no sabe bailar, si mueve la mano o no la mueve. A mí lo que me interesa es qué sucedió en el momento de esa sanidad. Su corazón estuvo con el Señor, y aquí lo vamos a ver con este hombre. Y dice, a ver, entonces lo vamos a leer de acuerdo al manuscrito original. Verso 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Estamos? ¿Hay algún problema, algún conflicto? Sí, hermano, yo he tenido revelación que el ángel venía y movía las aguas. Muy bien, hermano. Le acepto su revelación, escrituralmente me lo muestra. Si no es escritural, ¿en qué parte de la Biblia pueden ver ustedes un ángel moviendo aguas para que la gente se sane? Denme un texto. ¿Lo hay? ¿Lo tienen? Miremoslo. Sigamos. ¿Por qué? Porque usted sabe que la enseñanza se mueve. La enseñanza del Señor se mueve. Entre la multitud de personas discapacitadas se encuentra un hombre que ha estado paralizado durante 38 años. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe lo terrible de esa condición? Si usted alguna vez visita un hospital, siente que de pronto usted tiene una unción poderosa para ir a evangelizar, aunque es el llamado para todo el mundo, va a un hospital y ve a una persona que ha estado postrada sobre un lado, levántela y verá lo que va a encontrar: llagas, dolor, push. Y una persona postrada durante 38 años, como dice el texto, verso 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Un líder religioso se acerca a un enfermo? Eso para los niños. ¿Usted ha visto un niño que tiene un grano feo y usted se le quiere acercar al niño que tiene el grano feo? No. Usted se le quita pena, lo mira y qué susto. Así somos. Los líderes religiosos no se acercan porque cualquier símbolo de llaga es lepra. Y si es lepra, no me le acerco. Excluido por los líderes religiosos, este hombre tiene una existencia miserable. ¿O no? ¿Qué le espera a él? Ojalá me muera. Ojalá me muera.
pasar la mayor parte de sus horas diurnas metido en ese estanque o piscina esperando el milagro. Ahí están todos los enfermos. Y hoy estamos acompañando al Señor. ¿Qué día fuimos con Él a una caminata, cierto? ¿Y hasta dónde llegamos? A la puerta de la ciudad de Naín, y nos encontramos con una cosa impresionante. Nadie le pidió al Señor un milagro, nadie tuvo fe, pero Él, movido a misericordia y compasión, le concedió volverle el hijo a la vida. Hoy vamos con el Señor. Señor, hay fiesta en Jerusalén, vamos. Ay, nos vamos a gozar en la fiesta, pero no sé para dónde me lleva Él. Y nos dijo, venga, entremos acá a este pórtico. Y entramos. ¿Qué dice la escritura? ¿Que cómo se llama? La puerta de las ovejas. ¿Cómo se llama el estanque? Betesda. Y entramos por la puerta de las ovejas. Puerta de las ovejas. Puerta de las ovejas. Ahí comienzo yo a pensar. O sea que va buscando una oveja. Versículo 6. Cuando Jesús, entramos con el Señor, ahí están todos postrados, vamos con el Señor. ¿Qué esperamos? Que todos los enfermos digan, ¡ah! Llegó el Señor. No, no sucedió. Queríamos ver eso, ¿no? Acabamos de entrar, vamos con el pastor de pastores. Entra el Señor al pórtico y nosotros detrás. Uy, ahorita esto va a ser la gloria. Todos estos enfermos se van a parar. Y el Señor entra y nosotros con Él, y nosotros apenas le miramos la cara a los enfermos. Nadie lo reconoce. Nadie sabe quién es Él. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo. ¿Qué le pregunta? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta es esa? Señor, me duele el brazo. ¿Qué quieres que haga? Pero la pregunta va más allá. La pregunta va más allá de lo que podemos entender. ¿Qué le pregunta el Señor? La respuesta del hombre, la respuesta que él va a dar, revela la sabiduría de la pregunta del Señor. El Señor pregunta y de una vez va al corazón. Y el hombre contesta. Señor, le respondió el hombre, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende. Él no responde la pregunta del Señor superficialmente. Se enfoca en cómo ha sido maltratado por otros. La pregunta es, ¿quieres ser sano? Nadie me ayuda. Nadie me ayuda. Se enfoca en su maltrato. El hombre está tan abatido por su enfermedad que lo que dijimos hace segundos, lo único que tiene son pensamientos negativos. Y su enfermedad se ha vuelto inseparable de su identidad personal. ¿Ha visto personas así? La enfermedad le quita a la persona su identidad. La enfermedad le quita a la persona la identidad. Una persona enferma no reclama su posición como persona. Eso para que vayamos mirando ciertas cosas. El Señor no nos dice en el estanque, tráigamelos a todos. No. Recibe. Estoy con mi Señor, porque odio los charlatanes, los mentirosos. Los odio. Porque ¿saben qué hacen ellos? Tomar su mente, hermano, del Señor y trancarlo. Y usted comienza a decir,
Mire lo que hacen estos payasos. Si el Señor les contesta a ellos, ¿por qué a mí no? ¿Y a dónde lo ponen a usted? A pelear contra Él. ¿Y el Señor tiene la culpa? No. Cojos, ciegos, enfermos, paralíticos, y uno solo va a ser sanado. Hay muchos, pero uno solo va a ser sanado. Uno. Y el Señor se le acerca, vuelve nuevamente, el rey buscando sus ovejas. ¿Quieres ser sano? Es impresionante que hay veces se nos acerca el Señor con tanta sencillez, con tanta nobleza y con tanta humildad que no lo reconozco. El Señor, verso 8, Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Es algo que será primero, la regeneración o el nuevo nacimiento. ¿Qué será primero? ¿Creer? ¿Qué pasa acá? Él da una palabra y el hombre tiene la fe, o primero tuvo la fe para recibir la palabra. ¿Qué sucedería ahí? ¿Filosofamos un rato? El punto es que el Señor le dice: levántate. La palabra, lo hemos estado hablando muchas veces, la palabra. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Y el oír: levántate, toma tu lecho y vete. Pasados 15 días, verso 9, al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. Hermoso, mire, y era día de reposo aquel día. No hay cosa más magistral que en día de reposo haya un milagro y que nosotros los religiosos manchemos el milagro, porque es día de reposo. Al igual que con el funcionario de Herodes, lo que vimos con el muchacho, el Señor promete al hombre que lo sanará y emite una orden mediante la cual el hombre debe obedecer. ¿Obedecer a qué? A lo que el Señor dice, la palabra. Sus músculos atrofiados fueron restaurados para que pudiera levantarse. Jesús demostró su compasión por aquellos que sufren. Jesús demuestra su compasión por aquellos que sufren y su autoridad sobre cualquier enfermedad. Y aquí vamos a comenzar con la señal. Verso 10. Entonces los judíos dijeron: ¡qué bendición, varón! Fuiste sanado. Dinos cuál fue el nombre, Él es el Mesías, queremos seguirlo. ¿Sí? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Más o menos 50 años antes del nacimiento del Señor hasta el Señor, eran estrictos los fariseos y todo el mundo con el día de reposo. Usted podía en este recinto levantar una silla y llevarla allá. No lo puede hacer fuera del recinto. Si usted cogía la silla, la arrastraba, usted está arando. Es símbolo de arar la tierra. No lo puedes hacer. Si una mujer se miraba en el espejo y veía una cana y se la quitaba, es símbolo de estar recogiendo. Parte de todas esas cosas meticulosas que ellos tenían con el día de reposo. Pregunta: ¿para qué fue creado el día de reposo? Una persona que me lo diga. Señor, ¿me habla duro? Amén. Para estar en comunión con Dios. ¿Qué otro punto de vista es el día de reposo?
legítimo, es para estar en comunión con Dios, así es. Pero ¿para qué más? Para alabar al Señor, estar en comunión con Dios, perfecto. Para ver las obras de Dios. Para eso es el día de reposo. Los judíos a nosotros nos pelean que nosotros no guardamos Shabbat. La iglesia del Señor guarda el primer día de la semana. ¿Estamos? Cuando hablamos de guardar, no es como algunos que leyeron guarda tu Biblia y la guardaron en la mesita, sino guardar la Biblia es tenerla en el corazón. Guardar el día de reposo es que yo tengo que tener en mente que hoy es el día del Señor y Él mandó que en este día no puedo hacer ninguna labor porque lo deshonro. ¿Me está entendiendo? Se lo pongo de la siguiente manera. Mis hermanos, les presento a mi novia, Claudina. A los 8 días, hermanos, le presento a mi novia, Evodia. Les presento a mi novia, Sintik. ¿Cuántas novias tiene este hermano? ¿Qué es lo que enseña el Señor? Cuando yo quebranto un mandamiento, ¿estoy haciendo al Señor? Mentiroso. Lo que Él dice no es verdad. Ojo con esto. Ojo con esto. ¿O fue que el Señor dijo un chiste y dijo, no adulterarán? Mi cara. ¿Lo hizo así? No. Hay una sentencia. Para el adúltero, ¿qué hay en su sentencia? Apedreamiento y muerte. Y al fornicario, igual. Y para el ladrón, y para el blasfemo, o para que inventa falso testimonio, la ley tiene una severidad para cada problema y cada caso. Hijo desobediente a papá y mamá, hijo que le tira las cosas al papá y a la mamá groseramente, ¿qué merece? Muerte. La ley es estricta y en ella no hay juego. Y el Señor dice que en el nuevo pacto escribirá su ley en el corazón. Hijos que le tiran las cosas a sus padres, cuidado. Cuidado, porque papá y mamá oran por ti, pero te van a castigar en esta vida si tu papá y tu mamá no te castigan, para que no mueras joven. Ese mandamiento no ha pasado de moda, sigue siendo vigente. Estamos en el día de reposo. Verso 11, Él le respondió: el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Ojo, ojo, porque el hombre ha sido sano de una enfermedad, pero todavía no ha sido sano de lo que tiene que ser sano. Y ya lo van a ver. Ya lo van a ver, porque el Señor se lo va a encontrar en el templo y le va a decir: no peques más. Pero no me voy a adelantar, tenemos mucho tiempo. Jesús sana al hombre en el día de reposo y hace que el hombre y el mismo Señor tengan problemas con los líderes por haber sanado en día de reposo. No. Cuando tomamos la Biblia y creamos un dogma de la Escritura, tenemos problemas con los hermanos. Cuando leo la Escritura con la claridad que el Señor lo enseña, no hay problemas. Dogma: el que esté en pecado no toma la cena. El que esté en pecado, los demás hermanos no lo saludan con ósculo de amor. ¿De dónde salió eso? Vamos a los bautismos. ¿Cuántos se quieren bautizar? Hermana Evodia, muy bien. Ah, pero usted no es casada. No, tiene que casarse primero. Dogmas. Felipe fue traspuesto y yendo se encontró por el camino con un eunuco y le preguntó al eunuco: ¿eres casado? ¿O vives en unión libre? Tergiversamos el texto bíblico. Hay mandamientos para que los discípulos sigan al Señor, y el que lo escuche que no le guste, pues hablamos de la Escritura. Porque cuando usted toma
la enseñanza del Señor, usted se vuelve discípulo. Y es difícil que un discípulo no obedezca a su maestro. Pero todo tiene un proceso. Pero en el dogma tenemos un problema. Jesús sanó en día de reposo. Dios le ordenó a Israel que observara el sábado, que lo guardara, principalmente para Dios expresar su compasión con el hombre. Me descansan, no los quiero ver fatigados. Me descansan en día de reposo. Como su creador y proveedor, ordenó a su gente que tomara un día de descanso cada semana para ellos. No solo para ellos, para sus sirvientes y para sus animales. ¿Dios quiere que el hombre descanse? Sí. ¿Dios quiere que el hombre tenga contentamiento en la vida? Sí. ¿Dios lo quiere ver a usted haciendo burbujitas por allá en el mar? Sí. ¿Dios quiere que usted coma algo rico? Sí. El problema es cuando nosotros tergiversamos las cosas. No. Yo los puedo acompañar, pero en el día del Señor. Otro día no, porque es mi responsabilidad frente a estos actos son primeros que el domingo. A mí que me interesa eso. Ojo con lo que estamos hablando, porque nosotros tenemos ese negocio, y en ese negocio, como dicen por ahí, ese no es el negocio, socio. Hay que estar sintonizados con el Señor. ¿Estás cansado el día domingo? Si tú no encuentras reposo en el Señor, un piscinazo no te da descanso. El día de las reuniones con el Señor es el día de tu descanso, el día de la palabra. Hermano, eso me suena tan trillado, pero ¿por qué no has puesto la fe? Aquí venimos a reunirnos con el Señor. Aquí venimos a encontrarnos con Él. Aquí hay ángeles escuchando. ¿Lo sabían? Eso lo enseña el libro de Apocalipsis. En el primer siglo, la observancia del sábado se había vuelto tan cruel que invirtió completamente la intención de lo que Dios quería para su pueblo. Hermanos, ¿ya ayunaron? 15 días de ayuno. Bueno, aquí algunos se nos nota que como que ayunamos bastante. Pero convierten el ayuno en un dogma. Hay iglesias que todos los días se ayunan. Y el hermano le pregunta, ¿usted ha ayunado? Ah, no, usted no está con el Señor. Dogma. El ayuno tiene sus momentos específicos en la vida del creyente. Un día de estos hablamos sobre el ayuno. Como dice el pastor John Piper, el ayuno es hambre por Dios. El ayuno es hambre por Dios. Y cuando vayamos a ayunar, que no se nos olvide Isaías 58. El ayuno es hambre por Dios. Al sanar a este hombre en día de reposo y al ordenarle que lleve su esterilla, si no puede correr la silla y coger la camilla y llevarla, una estera. A ver, estera era algo que se cosía antes con ¿cómo se llamaba eso? Fique y junco. Sí, y eso lo enrollaba, era una colchoneta. Hoy en día la colchoneta inflable, póngalo así para que me lo entienda. Él cogió su colchoneta inflable y la desinfló y comenzó a doblarla. Al doblarla la lleva y le dijeron, no te es lícito llevar tu colchoneta. Sí, eso fue lo que le dijeron al hombre. Al sanar a este hombre en día de reposo y al ordenarle que llevara su colchoneta inflable, Jesús estaba cometiendo deliberadamente, supuestamente para ellos, una doble violación del sábado. 1, sanar, y 2, ordenarle a una persona que haga un trabajo. Esto era una blasfemia. Sigamos. Vamos a qué versículo 11. Le preguntan al hombre, ¿por qué estás haciendo esto? Estás pecando. ¿No vieron el milagro del Señor? ¿Ven su dogma? Tenemos que tener cuidado con los dogmas. Ese fue el problema entre Zwinglio, voy a ponerlo así, entre Ulrico Zwinglio y entre Calvino. Porque Ulrico Zwinglio decía que en la cena sucedía una transustanciación.
y el otro decía que no, y ahí se formó el problema. O pongámoslo entre Lutero y Calvino. Algunos mitifican la cena y cogen la copa y van a tomar la sangre. No, eso es jugo de la uva, y es un pan, pero con un simbolismo que no lo puedo perder de vista. La Iglesia Católica piensa que cuando usted toma la copa es que usted se está tomando la sangre, y cuando come la hostia se está comiendo el cuerpo. No lo vaya a morder, no muerda la hostia, muerde el cuerpo del Señor, eso se deshace. Sí, claro, y eso era un susto con ganas como de aplicarle el molar, pero no se podía. Dogmas de los hombres. ¿Quién fue el que lo sanó? Él le respondió, versículo 11, el que me sanó es el mismo que me dijo, toma tu lecho, y yo, ¿cómo no le voy a hacer caso? ¿Cómo no le voy a hacer caso si me sanó, papá, 38 años ahí? Pero ustedes son los sacerdotes, entonces tengo que tenerle respeto. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente, pero estaba en este lugar. Después, el Señor va al enfermo. Ahora el Señor va otra vez a buscarlo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Está implícito en el texto que algo había cometido. Está implícito en el texto. El hombre se fue y le dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió, y aquí comienza la señal. Todo lo que el Señor hace tiene un objetivo para comunicarle a los hombres su señorío. ¿Estamos comprendiendo el texto? Cuidado con nuestros dogmas, con nuestros pensamientos, con lo que yo creo. Muchas veces nos es necesario desaprender para poder aprender. Como lo diríamos en nuestros medios, hay que resetear el computador o el celular porque tiene un virus, y ese virus no deja que funcione bien. Entonces vamos a limpiarlo y vamos a meter información limpia. En el verso 17 Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Lo está oyendo? Cuando la Biblia dice en Génesis que el Señor trabajó 6 días y reposó en el séptimo, no quiere decir que Él dejó de trabajar. El Señor sigue trabajando. Dios sigue trabajando. Dios trabajó 6 días y reposó en el séptimo, y muchos piensan que el Señor se sentó en la sala a esperar. No, Él sigue trabajando. Escuche lo que el Señor dice. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo miro como Jesús humano. Pero también quiero que entiendan algo. Muchas veces cuando el Señor Jesús habla del Padre, está hablando de la doctrina. Cuando el Señor habla del Padre, está hablando de la doctrina. Cuando la Biblia habla del Hijo, muchas veces está hablando de la doctrina. El Hijo no habla nada sino lo que oye hablar al Padre. Importante, no lo pierdan de vista nunca. Muchas veces cuando el Señor habla del Padre, creo que fue Felipe, muéstranos al Padre. ¿Sí lo ha leído? ¿Y qué le contesta el Señor? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no la habéis conocido? Está hablando de la doctrina. Id y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la doctrina de Dios, la doctrina bíblica. Por eso hay que tener mucho cuidado en los textos.
Por esto los judíos más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Un espíritu no puede engendrar. ¿Me está entendiendo? Pero el Espíritu del Señor hizo sombra sobre María. ¿Saca su merced el texto? Dios es espíritu y Él no se puede reproducir. Cuando el Señor Jesús viene y dice: yo soy el hijo legítimo del Padre, ¿qué se hacía? Según dice el texto, se hacía igual a Dios. Que es lo que un día vamos a hablar de la unicidad de Dios, o la triunidad de Dios. El Señor Jesús dice que Él tiene derecho de trabajar en el sábado y mostrar la compasión. ¿Qué es lo que está diciendo Él? Yo estoy haciendo lo que mi Padre me mandó a hacer. Y lo que mi Padre me mandó a hacer está en la Escritura. No fue que el Padre me dijo: sana este. No, está escrito. Yo he venido a cumplir lo que está escrito. Todo lo que les hablo es lo que mi Padre ha dicho. El Padre es la doctrina. ¿Qué es lo que se debe hacer en día de reposo? ¿Qué no se debe hacer en día de reposo? El Señor Jesús, por allá creo que es en Marcos, les dice: hipócritas, si a ustedes se les cae un buey en un hueco o un asno, ¿no lo sacan? ¿Lo dejan morir? Los intereses personales en el corazón del hombre. Por eso es mejor el caminar del Señor sin el yugo de los hombres, pero con el yugo del Señor. Y así se sopesan las cosas en Dios. Los rabinos acordaron en la época antigua que Dios podía trabajar en sábado y Él podría trabajar cualquier día, menos el día de reposo, porque Él lo instituyó, pero que Dios podía hacer buenas obras en día de reposo. Y aquí es donde el Señor les dice: tengo autoridad para hacer lo mismo, porque soy el Hijo de Dios y soy Dios. Vuelvo otra vez, pongan mucho cuidado, porque es que los religiosos están tan aferrados a su día de reposo que el Señor les va a mostrar por el día de reposo quién fue el que creó el día de reposo y quién es el reposo para ellos. Estamos hablando de la tercera señal. Primer señal: bodas en Caná. Segunda señal: sanidad del hijo del servidor de Herodes. Tercera señal: sucede en el estanque de Betesda. Lo milagroso no es que el Señor levante un paralítico, es sacar esos dogmas de nuestra cabeza y conducirnos a Él. Verso 19. Respondió entonces el Señor Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea que ¿quién mandó al Señor Jesús a sanar a ese hombre? El Padre, por medio de la palabra. El Padre por medio de la palabra. Tienes que hacer bien en día de reposo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Hijo viene supeditado a la voz del Padre. La voz del Padre, ¿dónde está? En Moisés y los profetas. El Señor Jesús no entraba en un trance a escuchar algo, no, estudiaba la Escritura. Por eso cuando su merced dice: estoy en los negocios de mi Padre, ¿alguna vez ha utilizado esa expresión? Cuando usted dice eso, ¿qué está diciendo? ¿Y qué es lo que el Señor quiere que usted haga donde usted está? Llevar la palabra, evangelizar. Yo no digo nada que no sea de Dios, y lo que de Dios escucho, eso digo. ¿Y de dónde? Pues de la Escritura. Esa es la fe que mueve al mundo. Eso es lo que la mente carnal no puede entender.
¿Qué es lo que los falsos tomaron? Y así dice el Señor. ¿Dice el Señor? Vamos a analizarlo. Claro, mientras haya una multitud de gente ignorante por su propia pereza, el famoso predicador puede enredarle la mente a la gente. Pero cuando hay gente que está escuchando la Biblia, que escucha a su Señor, y yo vengo y les digo, así dice el Señor, delicado, porque me puedo meter en un problema con ustedes. ¿Me están oyendo? A todos no hay que aplaudir, hay que analizar. Los discípulos de Juan miraron al Señor de lejos y quisieron preguntarle como rabí, y él les dijo, camine, pregunten lo que quieran. Hay una respuesta de parte de Dios, eso lo hemos venido estudiando. Hay que creer a la palabra y a la palabra. La palabra es la voz de Dios, la palabra es la voz del Señor Jesús, la palabra y solamente la palabra. Hermano, yo me separé, tuve mi esposa, hoy en día tengo una compañera, me dicen los hombres que debo separarme, ¿qué hago? Lea la Biblia y busque el consejo de Dios. Pero es que Moisés dice, vaya y escudriñe, deje de estar comiendo hamburguesas, comidas rápidas. Hermanos, es que vaya y escudriñe la Biblia. A nosotros nos gusta el consejo así superficial. Hermano, estoy un poco mal en la economía. Vamos al diezmo retrospectivo. ¿Cuánto hace no diezmas? ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Vamos a aprender lo que la Biblia dice. Usted tiene sus responsabilidades con el Señor y a medida que la lee, usted no tiene nadie que lo obligue. ¿Me están entendiendo el texto? Para cuando usted lo lea no va a tener ningún problema. Él está diciendo, si yo obedezco las palabras que la Escritura dice, el amor de Dios está reflejado en mi vida. Si yo he sanado hoy en día de reposo, estoy obedeciendo la voz de Dios, por lo tanto el Padre me ama. ¿Me están entendiendo? Vamos a juntos ángulos para que su merced me lo entienda. El Señor Jesús mira al Padre como el ser que es el Padre, pero mira al Padre también como la enseñanza doctrinal, para que me lo mires de juntos ángulos y no se me pierda. Para que lo mires de juntos ángulos y no se me pierda. Lo que les explicaba el miércoles con respecto a la visión del que está sentado en el trono y el cordero que toma el libro. Es importante que entendamos el lenguaje bíblico con sus figuras. Voy a repetir lo que les estoy diciendo. El Señor Jesús dice que Él tiene el derecho de trabajar en el sábado. Pero el trabajo que Él está haciendo no es un trabajo, escúcheme cuál es la gran diferencia acá. Hay un trabajo que usted puede hacer en día de reposo que es para conducir las almas al Señor. Y otra cosa muy diferente, que usted comience a trabajar para buscar un fruto personal. ¿Me está viendo? El fruto personal es pecado con el Señor. Pero si usted está redundando, un ejemplo, alguien de ustedes dice, hoy tengo que ir a la iglesia, pero tengo a mamá, papá, abuelo en la clínica, voy a ir a llevarle el mensaje, no sé si en la tarde ya esté muerto, voy a ir a llevarle la palabra y voy a darle la... Usted está trabajando, pero en un trabajo sano. Esto no es excusa para que usted no vuelva los domingos y diga, ay hermano, estaba en las clínicas. No. Sí, porque es que somos tan acomodados. Sí, somos, y casi siempre el domingo sucede todo para los que creemos en Dios. Afirmar el Señor Jesús que Él es Hijo de Dios, es decir, que Él es Dios. Afirmar que tiene una intimidad única y una armonía de trabajo con el Padre lo hace igual a Dios. El que usted diga que usted escucha a Dios, lo está haciendo a usted igual a Dios. ¿Me está oyendo eso? Y usted un día va a ser igual. Escúchemelo en términos de creación. Usted va a ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque seremos unidos a la cabeza. Y la cabeza nos guiará y seremos uno, dice la Escritura. A ver, primero a los Corintios para que me lo crean. El hermano me mira así con cara de incredulidad. ¿Y qué es esto? ¿Qué voces son estas?
Primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 27. Mi hermano, usted es que está aquí sentado, que me está escuchando, le voy a decir algo. Un día nos vamos a encontrar con el Señor y vamos a estar por la eternidad con Él. La eternidad no es un sitio, la eternidad es Él, como la vida es Él, la salud es Él. A causa del pecado entra la enfermedad a nuestros cuerpos, pero un día esa enfermedad se irá. La muerte que tanto nos atemoriza se irá. Muchos le achacan al diablo la muerte. El diablo es el que infringe la muerte. Hoy leían un texto acá con respecto a qué es lo que infringe la muerte en la tierra. ¿Qué es? El pecado. El pecado. Hay textos que debemos analizar. Primera los Corintios 15, 27 dice: por el pecado es que nos da miedo morirnos. Y el pecado nos monta una sentencia. Ya con el Señor, lo que hemos entendido, la salvación por gracia, ya eso no nos acobarda. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, al Señor Jesús, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Un día seremos uno con Dios. Uno, no porque vamos a ser dioses. Uno en el pensamiento, uno en la doctrina, uno en la armonía. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta creación? Un día papá Adán y mamá Eva estuvieron gozando de lo hermoso de la creación. Por eso es que a usted le gusta tanto el campo. ¿A quién no le gusta ver un árbol frutal? Lo verde, los ríos. Eso lo trae usted herencia de papá Adán y de mamá Eva. Ellos caminan, ellos no veían toda esta guacherna que escuchamos allá afuera. Ellos caminaban y los despertaba el canto de las aves, el sonido de la naturaleza. No habían voces extrañas, solo la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Por eso es que usted ama tanto la naturaleza. Usted ve que comienza a coger el campo y se emociona. No porque usted sea... sino porque nosotros traemos esa descendencia de ellos. Y allá un día ellos cayeron en el pecado y la creación bajó. Luego el Señor vuelve y nos sube, hasta que volveremos otra vez a ese jardín del Edén en comunión con Él, donde se quitará toda mancha, todo pecado, todo dolor. Volvamos. Afirmar que el Señor tiene una intimidad única y una armonía única con el Padre le hace igual a Dios. Por eso Él dice que esta curación tiene, esta sanidad tiene la aprobación del Padre a pesar de lo que ellos censuran. Eso es lo que está diciendo el Señor en el texto. Permítame, regreso a Juan. Y vamos en el versículo. Porque el Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que os ofendáis. La palabra maravillar es ofender. Cuando la Biblia dice que los fariseos se maravillan, no decían ¡wow! No, se ofendían. De modo que os ofendáis. El Señor Jesús afirma ser capaz de otorgar vida. Verso 21.
Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ojo con lo que está diciendo el texto. Vuelvo otra vez, doctrina de Dios. Al igual que el Padre, que es la doctrina que Él lleva, no tiene ninguna autoridad para decirle al Señor cuándo puede hacer esto o cuándo puede ser aquello. Versículo 22, Él afirma tener autoridad para juzgar. El juicio pertenece única y exclusivamente a Dios. Dios no está bajo juicio. Por lo tanto, ellos no pueden juzgar al Señor, sino que el Señor sí los va a juzgar por lo que están haciendo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha dado al Hijo. Verso 23. El Señor afirma tener el derecho de ser honrado, de la misma manera que los hombres honran al Padre. Por lo tanto, en lugar de perseguirlo, deberían honrarlo y adorarlo. Dice el verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al que le envió. En otras palabras, este milagro o señal revela al Señor Jesús como Dios. Y esta era una señal para los judíos, porque ellos necesitaban ver que el Mesías, el elegido, era la persona escogida por Dios. Este es el testimonio para ellos. El único que tenía la autoridad y poder para sanar es este hombre el sábado. El único que tiene el poder y la autoridad para sanar a este hombre el sábado es Dios. Y el Señor Jesús dice que lo ha sanado porque Él es. Para nosotros no es tan escandaloso, pero para ellos sí. Nosotros crecimos, perdónenme, respeto su inteligencia, pero crecimos con un Dios o con una doctrina triteísta. Cuando chiquitos creímos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres, y en eso comenzamos a creer. Pero en una cultura monoteísta donde Dios es uno solo, que nos salga con un hijo, se lo pongo de la siguiente manera. Tenemos un niño que a la edad de 2 años lo castra, es eunuco, no puede tener hijos. Escúchenme algo, no puede tener hijos. Y un día aparece con una novia y la novia dice que está embarazada de él. Qué locura, ¿no? Pero papi, ¿quién le metió eso en la cabeza? No, es mi hijo, es mi hijo. Ella está embarazada de él. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? Y eso es lo que viene el Señor Jesús a decir. Yo soy el Hijo de Dios. Y los fariseos dijeron, ¿de dónde? Después vamos a hablarte de los misterios de la deidad y la encarnación, que es algo muy bonito. Decimos misterios porque no los hemos analizado, porque todo lo escrito es lo revelado para nosotros, es lo revelado para nosotros. Les decía que en otras palabras este milagro es una señal porque revela al Señor Jesús como Dios, el único que tiene autoridad. Alguien por favor que lea Mateo capítulo 12 versículo 30. La parte A. Recuerden que, a ver, léalo, hermano Matías. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Hasta ahí. El que no es conmigo, el que no me honra, tiene un problema. Por eso tenemos un problema cuando no entendemos quién es el Señor Jesús. Escucho a veces los que tienen programas de radio, los que tienen programas de televisión. Y Jesús, y Jesús, y Jesús, ¿y cuál Jesús? ¿De qué Jesús usted me habla? Para nosotros es el Señor Jesús. Y para nosotros la connotación Señor está en el mismo calificativo para Dios.
Por eso no es Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Cuál Jesús? ¿El de la fama? ¿O tengo un Jesús que está por ahí en Estados Unidos que es amigo? Le decíamos Chucho. Y un día nos dijo un predicador bastante coloquial, dijo: no le digan Jesús, díganle Osvaldo, porque el nombre de Jesús es santo, pero el hombre lo tenía por sublime. Y nosotros, cuando hablamos del Señor Jesús en la Biblia, es el Señor Jesús. El Señor Jesús. Y cuando usted me hable de mi Señor, vamos a tener respeto. Amén. Así como cuando la gente dice: mire, le presento al doctor. Hola, señor, mucho. No, doctor. ¿Se ha oído eso? El doctor. Dígale doctor, porque él es doctor. Pues a mi Señor me le dice Señor. Y me gusta la frase de Calvino que dice que si usted tiene unos perros en la casa y alguien viene a tocarlo, ¿usted qué hace el perro? Se le tira a los demás por defenderlo. Y yo, como perro del Señor, ¿cómo no voy a defenderlo? Y no porque Él necesite que yo lo defienda, sino porque necesito mantener el respeto en mi corazón hacia Él. ¿Entendido? Nuestro Señor Jesús. Una vez que entendemos esto, debemos entender que al Señor Jesús hay que honrarlo, respetarlo y adorarlo. ¿Qué es la palabra adorar en el griego? ¿Servicio? No, eso es en el hebreo. En el griego es la misma palabra para honrar, es proscuneo. Pros, inclinarse, y cuneo, besar. Como hacían antes, llegaba el rey y besaba la mano. Eso es adorar, que es lo mismo que honrar. Y al Señor debemos tener ese respeto. Y aquí ya vamos acercándonos a nuestro final. La señal fue decirle a los judíos que el día de reposo tenía un objetivo y era glorificar a Dios. Escúchenme. El día de reposo tiene un objetivo y es glorificar a Dios, honrar a Dios, porque Él aparecerá en un día de reposo haciendo sus obras. Por eso el hombre que no respeta hoy en día el día de reposo no espera la comunión con su Dios. No lo espera. Vuelvo otra vez. En la época antigua se enseñó que el día de reposo se vería la sana doctrina, la doctrina del Padre. Se vería un día Dios obrando en día de reposo. Comienzo con el libro de Génesis. El día de reposo vino el Señor a visitar al hombre y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Fue en día de reposo. A Adán se le dijo: tienes que guardar el día de reposo. Adán guardaba los 6 días y tenía su día de reposo. En día de reposo el Señor viene a visitarlo. Con Moisés, cuando le da la ley, dice: y acuérdate de guardar mi día de reposo, porque en el día de reposo yo me manifestaré a mi pueblo, vendré a mi pueblo, los sanaré, los ayudaré. Eso enseña el texto. Eso enseña la Biblia. Y pasado el tiempo llega el Emmanuel con nosotros, el Señor Jesús, y llega al día de reposo diciéndoles: lo que se ha escrito, lo que el Padre ha dicho, aquí está. ¿Estás enfermo? Ven, toma. Y es lo que sucede en día de reposo cuando nosotros nos reunimos como iglesia. No lo tome tan superficialmente. Usted está aquí sentado, pero Dios está obrando en su vida y en su corazón. En día de reposo, el día de reposo es importante porque es nuestro encuentro. Dijo el hermano: la comunión con Dios, el día de alabarle, el día en que Él se manifiesta a nosotros, después de todo el azar de la semana. Y este día de reposo, solo lo único que me recuerda es que un día llegará cuando entraré en el reposo con Él y se acabará todo esto. Y entonces descansaré. ¿Está entendido? Y ese fue el testimonio, pero ellos no quisieron obedecer. Y al igual que como este hombre, el Señor está dispuesto para restaurar la vida espiritual de cualquiera que esté postrado. Por esta es la razón por la cual el Señor busca al hombre y lo sana. Y nuevamente en el templo le dice: mira, no peques más. Usted necesita una liberación mucho mayor.
El Señor se encuentra a este hombre en el templo y le dice: oiga, genial, está sano, pero tienes un problema más serio. Tu culpa moral te llevará justamente al juicio de Dios, a menos que te liberes. Y como la mayoría de nosotros buscamos solo respuestas inmediatas: Señor, sáname este dolor, Señor, aparéjame esto, soluciones inmediatas. Pero el Señor no solo nos da esto. Como la mayoría de nosotros, este hombre solo quería soluciones temporales a sus problemas temporales. El Señor le está advirtiendo que no descuidara su problema espiritual. Ustedes saben que la vida eterna es una relación con Dios. Esa es la vida eterna y ustedes ya la viven. Que ayer me llegó un anuncio de mi padre, creo, según dice él, ¿no? Según dice, que se va a morir. Pero hace mucho tiempo hubo una separación entre él y yo. Gracias al Señor porque lo utilizó para darme la vida. Llámese mi papá, mi mamá o quien sea. Pero si él no camina por donde yo camino y que le estoy mostrando la verdadera senda, escucho la voz de mi maestro que dice: deja a los muertos que entierren a sus muertos. Él es el que se pierde la oportunidad de volver a encontrarse con su familia, porque cree en las ánimas y nadie le va a tocar eso. Pues su problema, papá. Entre los dos no hay armonía en esto. Vaso de agua, tómelo. Un pan, tómelo. Pero que usted crea que voy a entrar en un desconsuelo, entonces ¿qué ha hecho el Señor en mí? ¿Qué ha hecho? A veces suena duro. Y bueno, ¿sería que este hombre, cuando me abandonó, cuando yo era muy chico, se acordaba cuando él corría a sus bacanales? No. Pero hubo alguien que sí me vio y se acordó de mí y me dijo: venga para la iglesia, María, llévelo. Y allá llegaba yo de pronto a molestar, a jugar, a coquetear. Pero allá me llevaba. Y un día me dijo: venga para acá. Y me dijo: todos estos años lo he acompañado y le he ayudado. Por eso será que me gustan tanto las canciones de un hermano que amo mucho. No lo conozco así. Se llama Bicosí. Porque estando metido en mis dolores, en mi desaliento, en mi alcoholismo, en mis vicios, siempre me levantó y me dio un lugar, un lecho donde recostarme y las caricias de él. Por eso lo admito y respeto hacia él. Por eso no lo admito. Y usted lo va a ver en su propia vida. Donde nosotros nos paramos y lo juzgamos, ¿quién está para ayudarte? Él. Por eso hablo de él, predico de él. No creo en ese romanticismo y en ese sentimentalismo. Como el día de la madre, una florecita y todo el año tratando la mano. No creo en eso. Por eso hablamos la palabra de Dios. Y es importante que usted le comunique a su familia. Yo estoy totalmente seguro que los que estoy viendo acá sentados, allá nos veremos. Estoy totalmente convencido en mi Señor que allá nos veremos. Y oramos por sus familiares. Mamá que ya partió, allá están. Y los familiares de más de uno que están aquí, que conocieron, allá están. Allá están tranquilos, descansando, esperando a que nos reunamos todos. Hay que predicar la palabra de Dios. Esto no es un juego. El Señor se enfrentó a los fariseos. Y el Señor nos pregunta: ¿deseas estar bien? ¿Quieres ser sano? Esa es la pregunta. ¿Quieres sanar esos dolores? Todo lo que tenemos que hacer es admitir que estamos quebrantados, no podemos curarnos a nosotros mismos y decirle al Señor Jesús que creemos en Él para que nos ayude, nos sane. Cuando usted esté en el lecho del dolor, clame a su Señor a ver si Él no le responde. Por eso no le creo a las personas que a veces me dicen: he orado y el Señor no ha contestado. Porque un día Pablo me senté con él y le dije: hermano, por ahí dicen que el Señor no contesta. Él dijo: yo rogué al Señor 3 veces que me quitara un aguijón. ¿Y le contestó? Sí. Y el Señor le dijo a él, como me lo dice a mí: bástate mi gracia. Hermano Pablo, pero sabes mucha Biblia. El Señor dijo: bástate mi gracia.
¿Cómo es que entramos al cielo, Pablo? Pues por gracia. Es solo gracia. Pero no dejemos de mirarlo a Él. Y termino con esto. Jesús nunca fue considerado por sus contemporáneos como un maestro moral. Mire qué bien actúa. Mire cómo se mueve, dice. Por favor. Usted va entrando a la casa de un publicano. Saqueo le dice: Señor, ¿lechona o qué? Lo que quieras. Esta noche voy para tu casa. Y se llenó. Se llenó la casa. Lo han leído, ¿no? Y había comida y dice: no, esto no es coche. No. ¿Comió? Y solo le dijo: Saqueo, ¿cómo estás? Y Saqueo se quebrantó y le dijo: Señor, te lo prometo, si a alguien he defraudado le voy a devolver, pero yo no quiero que te me vayas más de mi lado. Usted verá prostitutas acercándose, mujeres con flujos de sangre, enfermos, ciegos gritándole por el camino. Nuestro Señor. Y todavía sigue siendo el mismo. Jamás el Señor Jesús fue un maestro moral. Por eso peleo con los moralistas. Peleo con los moralistas por eso. Imagínense nosotros en una reunión de esos hermanos que son tan tremendos. Martínez, se acabó el vino. Señor, reprenda al diablo, nosotros no tomamos eso. ¿Está oyendo? En la hipocresía donde a veces nos movemos. ¿Qué dice el Señor? ¿No habían borrachos en esa fiesta? Él da la bendición, usted verá qué hace con ella. Dios da el trabajo, usted verá qué es lo que hace con ellos, con lo que Dios te da. Dios te da relaciones. A un hombre le da una mujer, a una mujer le da un hombre. ¿Qué haces con esas relaciones? ¿Golpeas, maltratas, dañas? ¿Es tu problema? Eso es tu problema. ¿Tienes hijos, los golpeas? ¿Es tu problema? Eso es asunto tuyo. Tú verás cómo entregas cuentas al Señor. Te dieron un cuerpo, ¿qué estás haciendo? Eso es tu problema. El Señor te da la bendición. Allá tú cómo la administras. Allá tú. Sencillo. Jesús nunca fue considerado como un maestro moral, nuestro amado Señor. No produjo ese efecto de las personas que realmente lo conocieron. Ellos no se portaron morales, sino que hubo una transformación en su corazón. Una persona moral no mira a la hermana en la iglesia indecorosamente, solo lo piensa. Una persona transformada sabe que es su hermana y la esposa de su hermano y la mira con respeto. No creo en la moralidad. Les recomiendo una película, siempre la recomiendo, del señor John Bunyan, El progreso del peregrino. Cuando el peregrino sube el valle de la moralidad, se resbala, cae y viene Buen Corazón y le dice: ¿qué haces acá? Esa película es una ilustración de la vida cristiana. Cuando usted quiere portarse de tal manera, con tal moralidad, que el Señor le dice: ¿qué estás haciendo? Me porto como una mujer muy recta en la iglesia, y en mi trabajo soy un despeluque total. La moralidad no sirve para nada. Lo mejor es un corazón cambiado y transformado. Y sigo diciendo, el Señor Jesús produjo en los hombres de su tiempo 3 efectos. 1, odio. 2, terror. Y 3, adoración. Eso fue lo que produjo el Señor en su época. Odio, terror y adoración. ¿Qué produce el Señor en ti? Y escucha las palabras que Él dice: bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Somos escogidos por su gracia. Somos bendecidos por su gracia. En cuanto a lo que les decía de mi padre, me da dolor que no siga las pisadas de mi maestro. Pero más dolor va a sentir él cuando se despierte a la realidad de lo que le estábamos diciendo acá. Y ahí usted tiene una ilustración: el rico y Lázaro. Así es que
El llamado para nosotros es, si Dios dice que Dios honra a los que le honran, ¿qué debemos hacer? Dígalo, hermano, ¿no? Honrarlo. Dios honra a los que le honran y es galardonador de los que le buscan. ¿Qué petición hay en tu corazón en esta mañana? Por lo que tú vienes luchando. Tengo una ilustración en mi mente y en mi corazón y me ha ayudado muchísimo. ¿Qué días hablaba con una persona y me dijo: hermano James, resulta que cuando yo olí un menticol, me trajo a la memoria muchos años atrás, pero mi recuerdo no es bueno. Otro hermano me dijo, creo que es el que les opinó, él dijo: cuando yo huelo eso, me trae cierta angustia en mi corazón. Y así habemos muchos de nosotros con cosas allá aprendidas que no nos hemos podido soltar. Yo dije un menticol y cuando le comuniqué a otra persona sobre eso, ¡pum!, la persona se quedó quieta y dijo: sí, claro, a mí me hacían lo mismo. Había que dejar un menticol para cuando llegaba José Gregorio Hernández. Difícil. Y hay cosas en nuestra vida, mira, solo piensa. Voy a esta cuestión de los olores para que tú entiendas el olor a muerte que hay veces transita en nosotros, de los males que venimos arrastrando hace muchos años. Pecados los cuales nosotros no nos hemos podido soltar. Y yo creo que cada uno de ustedes, cuando se pone a pensar, identificará un olor. Lo identificará. Porque el Señor es experto en que nosotros aprendamos por medio de lo natural. Es increíble. Vamos a orar. No sé si me haya hecho entender con lo que les estoy diciendo. Hay personas que un simple movimiento, unas palabras lo hieren, porque ciertas cosas le hacen subir el furor. Hay otras personas que están pegadas a su sexualidad hace mucho tiempo que no se pueden soltar. Y hay que decirle al Señor: ayúdame. Porque es que fuera que eso nos trajera un contentamiento, pero nos trae un placer momentáneo y luego el dolor. Placeres momentáneos y el dolor. Y parece que no salimos, es caiga y levante, caiga y levante. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude. Hay que pedirle al Señor en esta hora.